Elegir el que se quiere estudiar es algo complejo. Unos pocos lo tienen claro desde pequeños, otros estudian lo que les dicen sus padres y la gran mayoría optan por algo que creen les va a garantizar un buen puesto de trabajo. Lo cierto es que todas las opciones son válidas. Una vez comience el curso escolar, la realidad se abre camino e indica tanto a los que han acertado como a los que no la idoneidad de su decisión. Ana Serrano quería estudiar arquitectura. Al no conseguir plaza, cambió a telecomunicaciones. Sin embargo, la especialidad la eligió de informática gráfica porque le resultó interesante la asignatura que le impartía uno de sus profesores, Diego Gutiérrez, al cual también tuve el placer de entrevistar. Como vemos, todo fue fruto de la casualidad. Pero Ana, con sus 28 años, ya tiene incluso un doctorado. Ha ganado premios otorgados por el MIT y la prestigiosa compañía Nvidia, además de otros títulos otorgados por la ciudad en la que nació y estudió, Zaragoza. Un profesor que disfruta de su trabajo e imparte las clases con pasión fue el causante de que una alumna quisiese profundizar en esa materia y descubrir su verdadera vocación, con el añadido de que se le da francamente bien y también disfruta de su trabajo. Gracias a esta decisión ha trabajado en colaboración con algunas de las mejores universidades del mundo, desarrollado proyectos conjuntamente con ellas y aprendido la metodología de trabajo de las empresas privadas más importantes del sector. Además, en este mismo mes de enero se va a marchar al extranjero para trabajar. En el momento en que grabé la entrevista todavía no se había decidido, pero el poder decidir a qué gran multinacional quieres ir a trabajar no es algo que muchos tengamos la posibilidad de elegir. De todo esto y mucho más charlo con Ana durante casi una hora. Si tenéis dudas sobre lo que estudiar, aquí tenéis un gran ejemplo de que en la mayoría de las ocasiones lo importante es comenzar y saber adaptarse sobre la marcha, en lugar de aferrarse a una idea e insistir en ella, aunque veamos que no funciona. Yo soy Daniel Sanz y esto es el podcast de Charletas. Comencemos. AV Podcast, red de podcasting. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis o veáis esto, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charletas. Hoy estoy acompañado, como no, por otra doctora, es insultantemente joven, pero es doctora. No soy tan joven, ¿eh? Hombre, sí, pero eres joven. Por lo menos para mis estándares eres joven. Bueno. ¿Tienes? ¿29 años, 28? 29. ¿Ves? Es insultantemente joven lo que digo yo. Y además acaba de sacar el doctorado. Este año no, el anterior, porque esto lo vais a ver en 2020, aunque ahora estamos en 2019. Muy buenas tardes, Ana, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Vienes a raíz de la primera entrevista que hice el año pasado con Diego. Era uno de tus profesores de tesis, junto con Belén, que la veréis el próximo mes. está todo hilado. Y bueno, vamos a hablar un poco de ti. No vamos a contar nada, lo vais a descubrir poco a poco. ¿Estudiaste telecomunicaciones? Sí, estudié telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones. Empecé en 2008 y terminé en 2014 y ya justo pues enganché con la tesis. Directamente ya, por la tesis directamente a saco. A saco. No tenías ninguna duda, tú sabías que querías hacer un doctorado. Bueno, no, sí tenía dudas. Bueno, más que dudas era simplemente que no me lo había planteado. Yo hice la carrera, que de hecho no era ni la carrera que quería hacer. Yo quería hacer arquitectura, pero justo entré a la universidad el año que pusieron arquitectura y estaba la media por las nubes, me quedé a una décima de entrar. Y dije, algo que tiene mucho que ver con la arquitectura, telecomunicaciones. Totalmente. Y ya, bueno, pues a partir de eso tiré. Y luego lo de la tesis vino un poco, pues caí en clase de Diego, me gustó lo que hacían, no veía muy claro en qué quería trabajar y dije, bueno, pues esto de la investigación y hacer la tesis y tal parece que me llama y ya, pues, pa'lante. Además, tener a Diego de profesor tiene que impactar, ¿no? Y encima para gustarte y querer hacer una tesis con él. Sí, ¿Cómo sí. era en clase? Vamos a hacer un poco aquí de salseo. ¿Cómo era en clase, Diego? La verdad es que de los profesores que he tenido, era muy buen profesor, cuenta las cosas siempre de manera muy interesante y no solo te cuenta la materia, sino que siempre lo relaciona mucho pues, con temas punteros, temas de investigación, temas que te resultan interesantes. Sí que es verdad que a mí me daba un poco de miedo en clase, no porque me diese razones, ¿no? Pero sí que había veces pues, que yo qué sé, si hacía alguna pregunta de lo habéis entendido y nadie decía nada, ni que sí, ni que no, todos callados. Que es lo normal, además. Que es lo normal. Bueno, a ver, tampoco se enfadaba, ¿no? Pero nos decía, a ver, decidme que sí, decidme que no, pero decidme algo, ¿no? Y entonces a mí me imponía bastante. Y a día de hoy todavía me impone, ¿no? Pero ya lo conozco un poco más y ya me da menos miedo, entre comillas. Pero muy bien, la verdad es que sus clases me gustaron mucho y de hecho por eso decidí seguir un poco con el tema de los gráficos y
y ya me enganché con su grupo de investigación. Entonces, ¿no tenías claro lo que querías estudiar? ¿Querías hacer arquitectura? ¿Hiciste telecomunicaciones un poco porque sí? Sí. Y luego también lo de hacer la tesis en informática gráfica porque te pareció interesante. Sí, porque me pareció interesante. La verdad es que fue algo así. Yo fui a las clases de Diego, que eran un poco de introducción a temas así de gráficos y tal, y me gustaron mucho. Y justo ese año, después de las clases de Diego, me iba de Erasmus, que me fui a Suecia. Y ya que iba a esa universidad, pues vi que tenían un máster de gráficos y dije, me voy a coger asignaturas de esto que parece que me ha gustado. Y ya nada, a partir de eso, pues hice unas cuantas asignaturas de gráficos, volví a Zaragoza, hablé con Diego y ya hice el proyecto fin de carrera con él y con Belén también. Y a partir de eso, pues ya la tesis. Bueno, vamos a darle un poco de caña. ¿Cómo ves el tema de la universidad actualmente a nivel de estudiante? Porque claro, ya eres doctora, pero claro, acabas de pasar recientemente por todas las etapas. ¿Cómo ves la orientación que hay para los alumnos, para elegir una carrera, para saber si quieren estudiar para hacer una tesis o no, la salida para el mercado laboral? Vamos a empezar poco a poco. ¿Cómo se elige la carrera a día de hoy? Ya hemos visto que tú, a lo que había. A lo loco. Pues la verdad es que a día de hoy la orientación antes de entrar a la universidad no sé muy bien cómo está. Sí que es verdad que una vez entras en la universidad, o a mí lo que me pasó es que tenía un gran desconocimiento de qué había más allá de una carrera. Sí que es verdad que, hombre, todo el mundo sabe, evidentemente, pues que si haces una carrera de ingeniería informática, algo podrás trabajar después de ingeniería informática, ¿no? Pero sobre todo durante los primeros años de la carrera sí que es verdad que, por mi parte al menos, había bastante desconocimiento de que existía todo ese mundo detrás de la investigación, en este caso, y de que en las noticias siempre sale Stanford y el MIT y sabe Dios quién, pero que en la Universidad de Zaragoza o en otras universidades españolas en general también se hacen cosas punteras y cosas chulas. Entonces me parece que falta como intentar darle un poco más de visibilidad a estas cosas que se hacen, para que no se quede solo en estudiar una carrera y ya me quedo con eso, sino para que, jolín, aunque tú decidas activamente no hacer una tesis o no hacer investigación, por ejemplo, al menos que sepas que eso es una posibilidad, ¿no? Que en mi caso, pues yo no lo supe. Y bueno, y de cara a tus compañeros, ¿cómo has visto que han tenido la salida al mercado laboral al terminar la carrera? Porque tú tendrás un título, pero Sí. luego te enfrentas al mundo real laboral y te caerán tortas por todos los lados también. La verdad es que mis amigos o mis compañeros de carrera, que también son mis amigos, hemos tenido, no sé si llamarlo suerte, o que la titulación o la carrera que cursamos, pues gracias a Dios tiene salidas laborales bastante... A día de hoy sí, por lo menos. A día de hoy está complicada la cosa, como en todo, pero igual tiene más salidas que las que podría tener igual otra titulación. Y por suerte estamos todos bastante bien. Lo curioso es que casi ninguno hemos terminado trabajando en cosas de telecomunicaciones. Hay alguno que sí, pero muchos hemos ido virando más hacia la informática. Pero bueno, por suerte todos estamos bastante bien. Algunos han tenido que ir fuera o se ha querido ir fuera. Un par estamos haciendo el doctorado, o sea que eso también... bueno, yo ya he terminado, pero hemos estado haciendo el doctorado. Y en nuestro caso la verdad es que nos ha ido bastante bien. Y sí que es verdad que a día de hoy, por lo menos en ingeniería informática... en Zaragoza, con todo esto de que Amazon va a traer Así los servidores. Los servidores, y antes de eso ya sí que es verdad que las empresas están demandando que salgan más ingenieros informáticos porque no dan para cubrir los puestos. Luego ya está el tema de cuánto de bien remunerados o cuánto de bien estén esos puestos, ¿no? Que bueno, eso ya es otra historia. En España será bien, pero para la categoría que es mal. Eso es, o sea, eso ya es otra historia, pero sí que es verdad que a día de hoy un ingeniero informático que salga, mejor o peor trabajo, pero trabajo va a tener seguramente. Y de hecho casi el problema viene por el otro lado, porque están pidiendo a la universidad que saquen más plazas y la universidad va hasta arriba. Entonces, bueno, de salida laboral la verdad es que tampoco es la panacea, ¿no? Pero dado el tema actual y cómo están las cosas ahora, yo creo que está aceptable, por lo menos. Y además tú has tenido vamos a llamarle suerte, por ponerle un adjetivo, de que mientras estabas haciendo el doctorado, además con Diego, que ya vimos que le apasiona, que tiene que ser una gozada, has ganado como mínimo 2 premios. Te ha premiado Adobe, te ha premiado Nvidia. Sí.
¿Alguno más que se me ha olvidado? Así internacionales no, pero otros dos que también me dan mucho orgullo porque son de aquí. El premio Tercer Milenio Joven Investigador del Heraldo, y luego el año pasado fui nominada a Aragonés del Año en la categoría de Ciencia y Tecnología, que no gané. Ganó otra chica que, por supuesto, también se lo merecía muchísimo. Pero bueno, estar nominada ya también me hizo mucha ilusión. La verdad es que a veces parece que esto es como lo de MIT y Stanford, ¿no? Que nos quedamos con los premios gordos, pero esos para mí también fueron muy importantes. Sí, además en la tierra, que es algo muy difícil. Sí. Mis padres estaban súper contentos. Tus padres tienen que estar encantados de la vida. Y bueno, por lo menos lo que pasa es que no recuerdo cuál de los dos, el de Adobe o creo que fue el de Adobe. Eres la segunda mujer en ganarlo. La primera fue Belén. Es el de NVIDIA. Ese es el de NVIDIA. Eso es, sí. El de NVIDIA, mujer, no lo sé, pero sí que es verdad que las únicas veces que han otorgado este premio a España han sido pues Belén primero y yo después. Y no sé exactamente ahora las cifras, pero es verdad que en Europa, bueno, esto en realidad tanto el de Adobe como el de NVIDIA, en Europa suelen caer bastante poquitos, porque la mayoría, pues igual que en las noticias vemos Stanford y MIT, pues los premios se van normalmente a universidades estadounidenses. Qué raro que son las que más dinero tienen, ¿eh? Claro. Qué casualidad. Sí. Algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver. Sí. O sea, nada, es tontería, casualidad. Es como la lotería. Bueno, qué casualidad encima los dos. Belén, que estamos hablando mucho de ella, vosotros la conoceréis el mes que viene, no os preocupéis. Y todos de Zaragoza. Falta Diego que lo gane. Bueno, Diego ha ganado otros muchísimos premios. Yo sí creo que cuando Diego hacía la tesis, este premio en concreto, el de NVIDIA, todavía no existía. Seguro. Tampoco es que la haya hecho hace mucho, no lo estoy llamando viejo, pero bueno, tiene otros tantos premios, muchos más. Entonces, bueno, también está bien cubierto. Ya va bien, no, Sí. no necesita más. Y bueno, y esto nos da paso a que gracias a estos premios has hecho estancias en otras universidades que iban con solvencia económica. Sí. ¿Qué has estado? ¿3 meses? ¿6 meses? Pues en total durante la tesis he estado 1 año y 2 meses fuera en sitios diferentes, eso es. Entonces, bueno, he estado en Stanford, tanto que la nombro, pues también he estado allí. He estado en el Max Planck de Informática de Alemania y he estado también en Adobe Research en San Francisco. ¿Privadas todas? La alemana es la duda. La alemana no sabría mojarme exactamente qué es. Es una institución que yo creo que tiene parte de pública y parte de privada. Sí, más o menos como la catalana, más o menos. La de sí, es una institución que está asociada a una universidad pública, entonces tiene parte y parte. Y Adobe Research, empresa privada, sí, desde luego. Sí, eso no hay lugar a dudas. ¿Qué tal la diferencia del CPS? Bueno, que ya no se llama CPS, que me lo dijeron el otro día. Se llama EINA. Es que para mí siempre será el CPS, mola más. Pero bueno, ¿qué tal la diferencia de la Universidad de Zaragoza a la de Stanford? Que 3 matices, un poco más de jardín, un poco más... Hombre, la verdad es que se nota bastante, sobre todo a la hora de recursos, a la hora de trabajar allí. La verdad es que, pues, desde luego hay muchísimo más contacto con un montón de investigadores, buenos investigadores, pero eso, aquí también los tenemos, pero sobre todo se nota la diferencia en tema recursos. Me acuerdo, de hecho, que la primera vez que fui a Stanford fui porque estábamos trabajando en un proyecto y necesitábamos un hardware que era bastante caro. Da datos. Pues, al final, el caso es que era como una mesa óptica y entonces hacían falta diferentes componentes ópticos que al final pues suman una cantidad interesante, pero vamos, la cosa es que salía más barato que yo me fuese a Stanford, que ellos ya tenían el material, a trabajar allí, que comprar el material para aquí. Y de hecho me acuerdo, porque me impactó mucho, que precisamente el dispositivo que necesitábamos, que era una cosa que se llama LCOS, que es un Liquid Crystal on Silicon, es una especie de dispositivo que simplemente tiene diferentes píxeles y tiene diferentes opacidades por píxel. Lo necesitábamos para codificar ciertas cosas de imagen y yo me acuerdo que aquí ya nos parecía caro uno y llegué allí y lo tenía en una caja como si fuesen caramelos y yo decía, madre mía, ¿no? Entonces, pues un poco ahí está la diferencia, ¿no? Que ellos tienen una cantidad de recursos o pueden acceder a una cantidad de recursos... insultantes. Pues bueno, sí.
¿Y qué tal la colaboración? Porque la mentalidad me imagino que también será muy distinta. ¿Cómo es la mentalidad de trabajar en equipo en España a la mentalidad de trabajar en equipo en Estados Unidos? Yo creo que al final es... en empresas es diferente, pero en universidad yo creo que es similar en el sentido en el que se busca la colaboración y se busca pues avanzar la investigación lo máximo posible, venga de un lado o venga de otro. Sí que es verdad que por lo menos la parte que yo vi igual es... No sabría cómo describirlo, pero quizás es un poco más agresiva en el sentido que es mucho más competitivo. Eso no quiere decir que no haya colaboración, por supuesto que la hay, y yo estoy muy contenta con las colaboraciones que he tenido con ellos, pero sí que es verdad que se nota cierto matiz de mucho más competitividad que aquí. Pero bueno, al final la verdad es que las colaboraciones salieron bastante bien y de hecho seguimos colaborando con los investigadores del grupo en el que estuve, y no solo yo, sino otros compañeros del laboratorio, así que nos gusta colaborar con ellos, estamos cómodos, aunque sí que es verdad que una vez estás allí se nota un poco de regusto. Bueno, esto todo como en las películas, ¿no? Que siempre van a hacerse la zancadilla al compañero para ser el primero de la clase, que esto en las típicas películas universitarias americanas también se ve mucho. Y pese a todo, y que has viajado, que has visto el extranjero, que en Zaragoza tenemos el cierzo, quieres venir a Zaragoza, pese a que después en enero te vas a marchar. Sí, la verdad es que a mí me gustaría quedarme en Zaragoza, no por nada, bueno, desde luego tengo aquí familia, tengo amigos, pero porque es un entorno en el que estoy muy cómoda a nivel de investigación, a nivel de trabajo, y porque creo realmente que aquí se pueden hacer cosas muy interesantes, tanto como fuera, a pesar de que a veces vayamos un poco más cojos igual de recursos o de personal, yo creo que se pueden hacer cosas, y también por el hecho de que, jolín, yo al final... toda mi carrera, todo mi doctorado lo he hecho aquí, ¿no? Al final todo eso es dinero público que de una manera u otra ha revertido en mí. Entonces, pues quizá hay algo como en el fondo de mi cabeza que me dice, pues intenta devolver un poco esto, ¿no? Entonces a mí me gustaría quedarme, lo que pasa es que la situación está complicada. Bueno, en enero te vas a marchar en una empresa, aún no lo sabes ni siquiera tú. ¿Y a ti te gustaría volver a Zaragoza? Y si fuese en el campo de investigación en la universidad, ¿te gustaría? Hemos visto que las empresas privadas, tú no lo vas a reconocer, pero se te tienen que rifar, me imagino. ¿Cómo ves, si tú quisieses quedarte aquí para conseguir plaza, para ser profesora, cómo está el mercado? Está muy complicado. Según qué partes de España está un poco mejor o un poco peor, pero en general está muy complicado porque ha habido muchos años en los que las plazas en la universidad salían con cuentagotas. Y, por ejemplo, ahora mismo en la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Informática, hay muchísima gente buena esperando que salgan plazas. Y claro, las plazas salen con cuentagotas y cada vez que sale una plaza es un montón de gente buena que se ha ido, entre comillas, acumulando estos años, que no ha podido acceder a estas plazas, y hay una competencia y una competencia brutal por conseguir estas plazas, ¿no? Entonces está complicado. Ahora parece que se está desbloqueando un poco la situación y que empiezan a salir plazas, pero de nuevo el problema ha sido todos los años anteriores de acumulación de gente buena que se quería quedar y no ha podido, ¿no? Entonces está complicada la cosa. ¿Tú te verías de profesora? ¿Te ves? Sí. De hecho, durante el doctorado podemos, si queremos, dar X horas al año de clase, y yo todos los años que he estado haciendo el doctorado pues he hecho esta colaboración, que no nos dejan sueltos en una clase, evidentemente no, pero podemos estar pues con otro profesor. Sobre todo solemos ayudar en prácticas, a resolver dudas, porque normalmente en prácticas pues están un montón de alumnos, cada uno en su ordenador resolviendo cosas, y entonces pues igual un profesor va un poco más justo para resolver dudas a todos los alumnos y damos este tipo de apoyo. Y la verdad es que me gusta bastante. Es algo que vamos, me veo. Bueno, ya hemos hablado mucho de la carrera universitaria, los premios, ahora vamos a ver qué haces tú. ¿Por qué tanto premio? ¿Por qué el doctorado? Y además es algo que es futurista,
pero ya viene de tiempo atrás, ¿no? Que es lo de la realidad aumentada. En mis tiempos era realidad virtual, fíjate lo que te digo. No, sí, sigue siendo, ¿eh? Sí. Bueno, ahora se ha desligado en varias, pero el tema de realidad virtual sigue ahí, sí. Además había películas, yo me acuerdo del Cortador de Césped, una malísima película, no hace falta que la veáis, que le dieron mucho bombo con todo ese tema. ¿De dónde surgió el querer meterte a estudiar la realidad aumentada, realidad virtual? Y bueno, ya cuéntanos un poco de realidad aumentada, virtual. ¿Para ti es pasado, presente, futuro? Pues un poco de las tres cosas. Pasado, porque ya viene de muy lejos. Aunque parece que, o sea, ahora es cuando se está comercializando y se le está dando bombo, pero en realidad los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada se llevan intentando desde hace muchos años atrás. Lo que pasa es que quizá es ahora cuando por fin el hardware y la potencia de los ordenadores dan pie a que realmente yo en mi casa pueda tener un dispositivo de realidad virtual, ¿no? Además me gusta lo que has dicho, le dan pie, porque aún falta, ¿eh? Sí, desde luego, aún falta. Por eso lo de presente, porque ya está llegando pues a las casas de la gente. Yo, aparte de investigar en esto, tengo uno en mi casa. Tengo algún amigo que también tiene un dispositivo de realidad virtual, un Oculus. Y futuro, porque como dices tú, le queda bastante. Pero bueno, ahí vamos. Que más, yo me acuerdo, mi hija me dijo, pero papá, ¿yo por qué no puedo tener en mi móvil e ir por la calle con el Pokémon Go, pero bien hecho? Porque esto sigue siendo una pegatina en la pantalla. Sí, la verdad es que hay muchísimos retos, es muy complicado, porque al final las cosas en laboratorio siempre funcionan muy bien, pero cuando sales a la calle, cada móvil tiene cámaras diferentes, según cómo de la luz ese día, pues hay más sombras o menos sombras, todo eso al final hay un algoritmo detrás de visión por computador que tiene que decir, mira, aquí hay una mesa, ponme aquí el Pikachu. Pero si resulta que aquí, pues como en esta habitación, no todo es blanco y según cómo le dé la luz, igual la mesa no la ve y entonces el Pikachu sale por ahí volando, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, aún hay queda mucho por recorrer para llegar, pero vamos. Y bueno, resúmenos en una conversación de ascensor, ¿en qué consistía tu tesis? Pues mi tesis es gracioso porque consiste en varios temas que no tienen nada que ver uno con el otro, pero al final todo está basado un poco con un trasfondo de intentar aplicar conocimientos sobre la percepción humana o sobre cómo nosotros vemos las cosas para intentar mejorar fallas o donde los algoritmos se quedan cortos, ¿no? Intentar explotar un poco, igual que existen las ilusiones estas visuales, que pues el vestido que alguna gente lo veía azul, otra gente lo veía blanco, al final todo eso sucede porque nuestro sistema visual y nuestro cerebro funciona de cierta manera. Y si al final vamos a ser nosotros los que estemos viendo estas imágenes, sea en realidad virtual, sea en gráficos, sea en lo que sea, ¿por qué no intentar explotar estas fallas o estas curiosidades de cómo vemos, ¿no? Para intentar compensar donde se quedan cortos los algoritmos? Entonces esta filosofía es un poco la que he intentado seguir durante mi tesis en varios temas y los últimos años en realidad virtual. Entonces, sobre todo nos hemos centrado estos últimos años en temas de cinematografía en realidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el problema? El problema, y me gusta explicarlo con las películas de miedo. Yo cuando veo una película de miedo, cuando vemos una película de miedo, a nosotros nos da susto y nos da miedo no solo porque aparezca un monstruo, sino porque a lo largo de muchos años el lenguaje cinematográfico se ha perfeccionado para saber cómo enfocar la cámara, cómo crear situaciones de tensión. Y todo esto se hace pues con ciertos movimientos de cámara, ciertos planos, ahora enfoco de lejos, ahora enfoco a la cara del protagonista. Y esto se sabe muy bien cómo hacerlo en una pantalla normal. ¿Qué pasa en realidad virtual o en cine 360? Lo que pasa es que el que controla la cámara normalmente ya no es el director, sino que eres tú mismo. O sea, tú te pones un casco de realidad virtual, tienes 360 grados alrededor y si por lo que sea yo estoy mirando en esa dirección y el monstruo aparece detrás mío, no ha habido monstruo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy tonto, pero hay toda una problemática detrás de cómo generar contenido en realidad virtual de manera que, sobre todo, pues, por ejemplo, en temas de narrativa, de manera que el director pueda transmitir la historia que quiere transmitir, pero por otro lado le demos al usuario esa libertad, ¿no? de interaccionar con el entorno, que es precisamente la gracia de realidad virtual, ¿no? Entonces, detrás de toda esta problemática, nosotros lo que hemos intentado durante estos últimos años es intentar entender cómo exploran los usuarios entornos de realidad virtual. Si hay alguna manera de poder guiar su atención, dependiendo del contenido de las escenas, hacia dónde miran o hacia dónde no miran. Entonces, esto tiene aplicaciones
más allá un poco del abstracto de a ver cómo miran los usuarios en realidad virtual. Una, por ejemplo, es esta de la cinematografía. Otra, por ejemplo, puede ser todo el tema de product placement, en el sentido en el que la típica caja de leche que se está desayunando el protagonista y tú dices, mira, esta marca de caja de leche, ¿no? Eso de Truman, pues estoy pensando yo ahora. Exactamente el mismo problema en realidad virtual. Si yo, entre comillas, mi publicidad la pongo en una esquina y resulta que por la disposición de la escena, por cómo está contada la historia, el usuario está mirando hacia otro sitio, es publicidad por la que estoy pagando, entre comillas, ¿no? Y nunca la va a ver nadie, o las posibilidades de que la gente la vea son bajitas. Entonces tiene toda una serie de aplicaciones, esto de entender cómo exploran los usuarios la realidad virtual, que es lo que un poco estamos intentando pues, entender para poder seguir por esa línea. Le queda camino, ¿eh? Le queda camino. Es muy complicado saber lo que va a hacer la gente. La gente a veces hace cosas muy raras. Sí, porque además es lo que has comentado, hay cosas que pueden llevar muchos años, pero por ejemplo en los teléfonos móviles que nosotros tenemos todos, la gente piensa, el primer iPhone, el de Steve Jobs, pero las pantallas táctiles llevaban un montón de años con Windows y hasta que alguien no dijo esto es así, todo lo que se ha hecho no sirve para nada. Sí, a veces es cuestión de buscar el clic para poder seguir avanzando. ¿Y tú a día de hoy cómo lo ves? Has comentado que tienes las Oculus, que yo creo que son las que tendrá prácticamente, si alguien tiene unas, será esas. ¿Cómo ves el contenido que se genera para este tipo de dispositivos? Porque el otro día además tuve esta discusión, y llegó hace un tiempo, no, pero es que ya hay muchas cosas. Digo, sí, hay cosas, pero a muy pocos les compensa tenerlo. Sí, a mí me da la sensación ahora ya como usuario, más que como persona que trabaja en esto, ¿no? Por supuesto. Como usuario me da la sensación de que hay muy pocos juegos o muy poco contenido que realmente esté pensado para explotar la gracia de la interacción en realidad virtual. Sí que es verdad que hay bastante contenido, pero hay muchas veces que juego algún juego y me da la sensación de que simplemente es un juego normal, entre comillas, ¿no? Que han portado a realidad virtual y que dices, jolín, es que al final el tener que estar con el casco y tal casi me es más incómodo que jugar normal, ¿no? No te aporta un extra. Eso es, no te aporta ese extra. Hay otro contenido, en cambio, que igual sí que está más pensado para realidad virtual. Es un juego muy tonto pero a mí me gusta mucho. Hay un juego que se llama Beat Saber, que simplemente es música y al ritmo de la música van veniendo unas cajas y tú con unos rayos láseres vas partiendo las cajas. Es una cosa un poco tonta, pero es una forma de interacción que es mucho más cercana al mundo real y al final sí que explota un poco más lo que viene siendo la interacción que realidad virtual aporta. Entonces yo creo que aún falta o nos falta saber cómo enfocar el contenido de manera que digas, jolín, esto sí que me apetece jugarlo en realidad virtual. Pero vamos, eso como todo, pues igualmente cuando salió la televisión con respecto a la radio o cuando se empezaron a crear producciones cinematográficas, costó un tiempo hasta que todo eso evolucionó a lo que tenemos ahora, ¿no? De las primeras producciones cinematográficas a Avengers Endgame y el tipo de cortes y el tipo de lenguaje que se utiliza es muy diferente. Entonces yo creo que tiene que pasar un poquito lo mismo. Pero ¿cuánto tiene que pasar? Bueno, vamos a dividirlo en dos secciones. ¿Cuánto falta a nivel técnico y cuánto falta a nivel de lenguaje? Porque yo recuerdo, bueno, tú no recordarás ya, cuando en los videojuegos, ya estamos hablando todo el rato de videojuegos, los videojuegos con gráficos en 2D eran espectaculares. Hacían unos juegos fabulosos. Se dio el salto al 3D y todos decíamos, pero si es mucho peor, eran mucho mejor los gráficos en 2D, porque era una técnica muchísimo más depurada y era mucho más, y al principio el 3D eran cuadrados. Sí. Era nefasto, que era tan de moda, tócate los pies. Entonces, ¿cuánto falta a nivel técnico para depurarlo y que... Bueno, yo creo que mi hija dio la clave. Yo creo que la realidad aumentada, hasta que no podamos ir con unas gafas normales y en nuestro móvil, sin necesitar accesorios externos, ¿y cuánto falta a nivel de lenguaje para saber crear contenido específico para eso? Yo creo que falta bastante más para el tema del lenguaje que para el tema técnico. Sí que es verdad que a nivel técnico todavía falta, pues por ejemplo, en el tema de gafas de realidad virtual, todavía no está claro cómo manejar el tema de que el mundo virtual es infinito y tu habitación es de 2x2 metros, ¿no? Eso es, o sea, quedan una serie de cosas que hay que intentar averiguar, pero yo creo que estamos avanzando y con realidad virtual, con realidad aumentada, un poquito parecido también.
Sí que es verdad que lo de tener gafas, igual que unas gafas normales y corrientes, quizá está un pelín más lejos, pero sí que es verdad que se empiezan a crear dispositivos que igual no son unas gafas normales, pero es algo que no es horripilante y no es un alien, ¿no? El zamacote de ahora tela, ¿eh? Sí, bueno, ya en temas de investigación o en startups que están surgiendo, sí que es verdad que ya parece que hay algún dispositivo que apunta a que va a poder ser algo llevable. En tema de lenguaje, yo sinceramente creo que estamos muy lejos, estamos muy verdes. Sí que es verdad también que hay muchísimo interés, no solo por parte de investigación de universidades, sino, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con una empresa cinematográfica de Canadá que se llama Felix & Paul, que sobre todo hacen contenido para realidad virtual y tienen mucho interés en que la cosa evolucione y hacen muchos, entre comillas, experimentos. Experimentan mucho con intentar llevar el lenguaje un poco más allá y también está avanzando, pero yo creo que va a costar más. ¿Tú hacia dónde lo ves? Porque esto, salidas tiene todas las del mundo. Publicidad, entretenimiento, videojuegos, aprendizaje. Para los militares, todo sirve para los militares. Sí, todo. Todo le va bien. ¿Cuál crees tú que será el primer nicho que realmente lo aproveche? Las operaciones guiadas, los militares, entrenamiento, ocio, ¿cómo lo ves tú? Yo realmente creo que entrenamiento en simulación. De hecho, pues por ejemplo, los simuladores de vuelo no son exactamente realidad virtual, aunque ahora sí que hay alguno, pero los simuladores de vuelo se llevan usando un montón de tiempo ya. Y yo creo que está teniendo bastante éxito ya el tema de la realidad virtual y aumentada en entrenamiento militar, como no, y en entrenamiento quirúrgico, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista a día de hoy, quizá esos son los campos que más se pueden beneficiar. El día de mañana, cuando quizá hayamos aprendido a hacer videojuegos que enganchen más en realidad virtual que en un ordenador normal, yo creo que el entretenimiento también va a ser un gran nicho, pero a día de hoy está un poco verdecillo. Los juegos serán muy distintos a los de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tampoco hará falta tanto... A lo mejor encuentran videojuegos que no solamente le gusten a los gamers. Podrá haber otras cosas más... Eso es, sí. Yo creo que... No sé exactamente qué, porque si lo supiese, pues montaría una empresa y me haría rica, ¿no? Pero... Pero... Yo creo que hay que buscar el punto dulce de cómo enfocar los juegos en realidad virtual. Porque al fin y al cabo, yo normalmente juego a videojuegos y tengo el dispositivo de realidad virtual y el porcentaje es 5%, me lo estoy inventando, pero vamos, yo diría que 5% realidad virtual, 95% videojuegos normales. Y para mí, en concreto, como usuario, hay dos razones principales, bueno, tres. Una es que a la realidad virtual todavía le falta desarrollar el componente colaborativo. Sí que es verdad que hay juegos que son cooperativos, pero son los menos. Entonces yo creo que falta todavía apuntalar un poco más pues, jugar con tus amigos o jugar no tú solo, ¿no? Otra razón es que al fin y al cabo, yo cuando llego a mi casa estoy cansada y quiero estar tirada en el sofá o en la silla, ¿no? Y tener que estar con el casco para arriba y para abajo, pues hay días que no me apetece. Pero vamos, eso no queda más remedio, ¿no? Más que intentar avanzar un poco más la tecnología para que sea un poquito más portátil, un poco más fácil de llevar, que eso, bueno, ya estamos en ello también. Y la tercera razón es precisamente el contenido, que hay veces que veo eso, mismo que llevamos hablando tanto rato, que hay juegos que digo, jolín, no me aporta nada jugarlo en realidad virtual, para esto estoy tirada en el sofá con un mando, ¿no? Hasta que un poco avancen todos esos frentes, yo creo que va despacio la cosa, pero yo creo que avanzan. ¿Y cómo ves las empresas que lo están afrontando? Bueno, Oculus fue no sé si fue la pionera y si no fue de las primeras, pero Apple parece que va por otro lado y que va haciendo pequeños avances en su propio sistema operativo, creando frameworks. ¿Cómo ves las distintas formas de atacar el mismo proyecto y cuál crees que es la más acertada? Es una pregunta complicada. La verdad es que cuál es más acertada no lo sé. Que gane. La que gane. La impresión que me da a mí, por lo menos desde donde lo veo yo, es que, digo Facebook porque Oculus ahora es Facebook. Ahora es Facebook. Facebook está un poco apuntando más al tema realidad virtual, o esa es la sensación que me da a mí, y Apple está apostando un poco más por el tema de realidad aumentada. Desde el punto de vista de cómo abordan las cosas uno y otro, sí que es verdad que desde mi punto de vista de investigación, Facebook tiende a ser más abierto con los avances que hace, tampoco mucho, pero tiende a ser más abierto, compartir la investigación, publicar los avances que hacen, y Apple no.
No. Entonces, bueno, son formas diferentes de hacerlo. ¿Cuál es mejor? No lo sé. De momento a los dos parece que les va bastante bien con lo que hacen, así que el tiempo dirá. Sí, porque además invertir en esto no es meter 100.000 euros, ¿no? No. Es muchísimo dinero. De hecho, Facebook ahora está metiendo muchísimo dinero en esto, está contratando un montón de gente para el tema de realidad virtual, realidad mixta y todo esto. O sea, está candente la cosa. Y bueno, a nivel de tus compañeros, de los profesores, cuando has salido al extranjero, ¿tú crees que alguien más o menos tiene una idea clara o vais un poco todos a ver qué sale? Yo creo que más o menos la gente tiene una idea clara de dónde nos gustaría estar. ¿A dónde nos gustaría, no? Eso es. Y el cómo llegar allí no está claro del todo. Sobre todo no está claro del todo porque yo creo que no está muy bien claro lo que hablábamos antes. ¿Cuál es el nicho o qué va a ser lo que realmente dé este impulso a la realidad virtual, ¿no? Entonces intentamos todos en tirar por direcciones diferentes, en plan, vamos a avanzar avatares realistas, o temas de cine en realidad virtual, o temas de cómo marearte menos, ¿no? Entonces como que está avanzando todo un poco en todas las direcciones, que por un lado es bueno, ¿no? Porque al final son diferentes frentes que se cubren y va avanzando todo un poco al unísono, pero no está muy claro del todo cuál es el camino para llegar a lo que querríamos al final, ¿no? Sí, porque además lo acabas de decir, cómo marearse menos, y también yo que soy cegato, yo muchas veces digo, ostras, pero yo realmente podré sacarle provecho a esto. Una de las cosas que no se tenían en cuenta al principio y creo que sí que se tienen en cuenta ahora es, yo antes llevaba gafas, ahora ya no, porque me he operado la vista, en parte porque como estoy todo el día con el casco de realidad virtual arriba y abajo, era eso, no es la única razón, ¿no? Pero sí, al final fue un poco lo que dije, esto es un poco petardo, a ver si me miro esto de operarme. Pero sí que es verdad que los primeros dispositivos eran como súper pequeñitos y eso era imposible meter unas gafas ahí dentro, pero los que hay ahora, a falta de una solución mejor, te los pones con las gafas y eso no es problema alguno a día de hoy. Ahora ya sí, última pregunta, que más lo había pensado y me había olvidado por completo, lo has comentado con tu madre. ¿Le has puesto estos cacharros a tus padres, el casco, los juegos? Cuenta la experiencia. Sí, alguna vez se lo he puesto y la verdad es que les ha parecido bastante curioso. Sí que es verdad que cosas que a mí me fascinan, digo, madre mía, esto qué chulo. Igual a ellos menos, pero la verdad es que el tema de, sobre todo, realidad virtual y poder girarte y mirar a tu alrededor y tal, siempre es bastante resultón, ¿no? Entonces, la verdad es que las veces que se lo he puesto les ha gustado mucho. ¿Mareos o alguna cosa extraña? No es el mareo nunca. Yo sí. Yo me mareo como una sopa. Sí. Ostras, pues. Hay días, sobre todo además, últimamente hemos trabajado en algún tema relacionado con manipular la cámara, hacer movimientos de cámara cuando el usuario no se está moviendo, que al descompensarse lo que ves con lo que haces te mareas todavía más. Pues algún día he llegado a casa que me quería morir, no quería usar la realidad virtual nunca más en mi vida. Pero bueno, ya se va llevando, ya me he acostumbrado, no me queda más remedio. Eso pasa mucho, sobre todo en simulación de aviones o alguna cosa así, ¿no? Que tú estás quieto y tienes la cámara que te va girando así, el mareo visual. Según qué cosas se llevan mejor, porque por ejemplo simulación de aviones, coches, etcétera, como es más parecido a lo que vivimos, o sea, yo realmente en mi coche estoy sentada quieta y como que veo pasar, ¿no? Es como que estamos más acostumbrados, aunque yo en el coche también me mareo, si no conduzco yo, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Lo que sí que se nota más es cuando, si yo por ejemplo estoy quieto y no tengo este marco de, digamos, una ventana de un simulador o de un coche y estoy como en el campo y me mueven la cámara, entonces sí que se nota muchísimo más, te tiendes a marear mucho más porque no tienes ese punto de referencia que puede ser pues la ventana del coche o lo que sea. Sí que es verdad que hay gente que no se marea de ninguna de las maneras y gente que se marea a la mínima, como soy yo, y todo el espectro en medio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente intentando ver por cómo solucionar estos problemas y es uno de los grandes problemas de la realidad virtual, lo que se llama motion sickness, que es esto de me muevo y me mareo porque lo que me muevo yo no es lo que veo que me muevo en el juego y es uno de los grandes problemas que se está tratando. Sí, es que además no me imagino cómo se puede solucionar, pero bueno, el que lo haga... Sí, el que lo haga... será un crack. Desde luego.
Bueno, pues nada más, ya llevamos mucho tiempo, no, pues podíamos pegarnos aquí tranquilamente 2 horas por lo que veo. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, mucha suerte. A ver dónde terminas el año que viene. Muchas gracias. A ver si. Y si vuelves por Zaragoza, pues oye, te encanté volver a entrevistarte para que te has hecho todo este tiempo. Muchas gracias.